Juancito. Juancito, nuestro amigo. Se enoja además. Estamos con Carlos Zavala, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, todo muy bien. ¿Todo tranquilo? Muy bien. Todo tranquilo, sí señor. Ecología y la iglesia. Así es, porque vos sabés que esta semana, el viernes próximo, el 4 de octubre, es el día de San Francisco de Asís, que es el patrono de la ecología. Es decir, ese es un tema interesante seguir la posición de los papas con relación a la cuestión ambiental, porque ha ido creciendo y se ha mantenido en el tiempo de una forma muy interesante. Bueno, ya te digo, digamos, la designación de San Francisco de Asís, que ya sabemos que San Francisco de Asís es un emblema desde el lado de la pobreza, es un emblema también desde el lado del respeto por la creación, ¿no? Es decir, él hablaba del hermano sol, hermana luna, el respeto por los animales y las plantas. Digamos, es un símbolo muy importante en la iglesia con relación a la naturaleza. Sí. Y ahí Juan Pablo II en 1979 lo designó patrono de la ecología. Es importante la fecha porque fijémonos que Naciones Unidas empieza a incorporar el término de ecología recién para la Cumbre de la Tierra, que es 1992, es decir, 10-12 años después de esta fecha. Digamos, cómo va incidiendo en cierto modo la Iglesia sobre algunas opiniones del sistema de Naciones Unidas. Pero, siguiendo a Juan Pablo II, Benedicto XVI no se quedó atrás y sacó varios documentos muy críticos sobre la sociedad de consumo, sobre digamos, la manera en que se malgastaban los recursos y cómo se afectaba a la naturaleza con el sistema de producción que había en el mundo y demás. Pero no solamente se dedicó digamos, a sacar documentos críticos a la sociedad de consumo, sino que además Benedicto XVI es un poco llamativo para mí, porque uno no asocia la personalidad de Benedicto XVI a estos temas, pero realmente logró un cambio paradigmático en todo el sistema ambiental del Estado del Vaticano, a tal punto que el Estado del Vaticano pasó a ser el primer Estado con neutralidad en el tema del carbono. Vos sabés que el carbono es, la emisión de carbono es lo contaminante de la Tierra y vos podés compatibilizar lo que generás de contaminante con lo que generás de energías y reciclamiento y demás, de aprovechamiento natural para compensar esa cuestión. El Estado del Vaticano se convirtió en el primer Estado con nivel cero de carbono durante Benedicto XVI. Por eso fue lo importante, instalaciones de paneles solares, instalación de sistemas de reciclamiento de aguas para aprovechamiento, sistemas de reciclamiento de residuos, un trabajo realmente importante se hizo ahí. ¿Y esto lo es un Estado Francisco? chico, y esto lo continúa, pero a tal punto lo continúa que cuando asume, nosotros lo recordamos acá cuando fue la asunción de Bergoglio como Francisco, y explica el por qué eligió el nombre, y entre otras las cuestiones explica que tiene que ver por la cuestión de la pobreza y por la cuestión del respeto que tenía sobre la Madre Tierra, sobre el total de la creación por parte de San Francisco de Asís, que eso iba a ser una cuestión emblemática para él. Y, digamos, noticia desde ese punto de vista es que aparentemente, bueno, ya está aprobado por Francisco, el nuevo papamóvil, que el papamóvil se va a tener un motor eléctrico, pero además este motor eléctrico va a estar alimentado a pedal. Esto a pedal. Esto es un dato, y está muy aclarado de que no se trata acá, claro, no se trata acá de que el que pedalea va a arrastrar, sino va a ser tracción a sangre humana, sino que lo que hace el que pedalea es generar o cargar en una batería que va a ser la que alimenta el motor eléctrico del papamóvil. Es decir, el papamóvil se va a mover igual, con un motor y va a llegar incluso a 60 y pico de kilómetros de velocidad, como en el general de los autos eléctricos de estas características, pero la alimentación de la batería, que va a ser lo que moviliza ese motor, va a ser hecho a pedal
por un acompañante del Papa. No creo que lo haga el Papa mismo, sino que será un acompañante que está ahí Va a estar bien entrenado. Va, absolutamente. Bueno, vos sabés que es un buen laburito, hoy en día, y mañana también lo va a haber, mañana en el evento que se comentaba en un bloque anterior sobre un evento sobre sustentabilidad, también lo hay. Hoy es de mucha práctica en todas los encuentros de sustentabilidad y de ecología, tener bicicletas fijas en las que la gente puede pedalear y de ese modo carga baterías que sirven para alimentar la iluminación del sector donde están trabajando, sirve para alimentar la alimentación de los cargadores, de los aparatos electrónicos y demás, y vos además haces un ejercicio y vences tu sedentarismo, digamos. Así que es importante. Pero en paralelo a esto que contamos de los papas, que me parece muy importante, se conoció la semana pasada una noticia opuesta, es decir, una noticia que, digamos, una declaración del IPCC, que es el Panel Internacional de Cambio Climático de las Naciones Unidas, que determinó que más del 90% de los problemas del cambio climático son generados por el hombre. Si no tanto por la naturaleza, sino por el hombre, y fundamentalmente por un avance técnico-científico descontrolado, por un sistema de consumismo muy fuerte y por un desaprovechamiento de los recursos naturales. Entonces, un poco, digamos, la contracara de esto, ¿no? Porque viste que está siempre la frase esta que dice que el hombre cuanto más conocimiento tiene, más se aleja de Dios. Esto parece corroborarlo, aunque, y yo para un poco contrarrestar esta imagen, vos sabés que yo tuve la suerte de visitar el CERN, que es el Centro Europeo para Investigaciones Nucleares, la máquina de Dios. Escuchaste hablar una vez, claro, que tratan de descubrir cómo fue el inicio, el Big Bang, digamos, ese tipo de cuestiones. Y ahí tiene una característica muy interesante. El guía del encuentro es un científico, no es un promotor que te lleva a pasear por allí, sino que es de los mismos científicos que están adentro, son los que te hacen de guía, están turnados uno. Y ahí la pregunta clásica fue esta: es cierto que a medida que profundizás tus estudios te alejas de Dios, y este hombre nos explicaba que no, que en el equipo de ellos, que son alrededor de 400 científicos, está muy dividida, hay algunos que son creyentes, otros que no son creyentes de diferentes religiones porque provienen de distintos lugares del mundo, y por lo tanto la conclusión es que en realidad el tema de la fe pasa por un lado distinto que el tema del conocimiento, y por lo tanto que no hay una colisión en este sentido. Bueno, en esto, reiteramos entonces, esto sería lo ideal en cierto modo, es aprovechar el conocimiento tecnológico, el conocimiento científico, y no malgastar los recursos y no agredir a la naturaleza, que eso es un poco el ideal de San Francisco de Asís, y bueno, que es el patrono el día viernes que viene, y lo saludamos como patrono de la ecología. Perfecto, gracias Carlitos. Gracias. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y un Mendelevich que está tomando carrera. Yo sé lo que le digo, no se pierda lo que viene en Banda 3.0.